pues hoy vamos a hablar de... Como os dije que iba a hacer una serie de vídeos hablando de plagas y enfermedades, pues vamos a empezar con una plaga muy común, ¿vale? Y que en principio es bastante fácil de controlar, ¿vale? Como son los pulgones. Voy a leer mucho porque hay unas cuantas hojas y no me lo sé de memoria, como podéis haceros una idea. Pero bueno, os iré poniendo también, os insertaré algunas fotos para que veáis los bichos y lo que hacen, las cosas que hacen sobre las plantas, ¿vale? Y os lo voy a contar así de una manera un poco rápida, ¿vale? A ver, los pulgones son pequeños insectos de la familia de las Aphididae. No, Aphididae. Lo voy a poner aquí, os lo voy a poner, ¿vale? Para que sepáis cuál es. Son insectos parásitos de las plantas angiospermas, ¿vale? No, que lo sepáis. Las angiospermas son las que producen flores. Son pequeños, normalmente tienen 2, 3, hasta 4 milímetros los más grandes, pero por lo general entre 2 y 3 milímetros, con lo cual son unos bichos bien pequeñitos. Los más comunes suelen ser los verdes, los negros y los amarillos. En alguna ocasión se les ha visto o pueden aparecer pulgones con motas o con manchas, pero no suele ser lo habitual, ¿vale? Los más habituales, ya os digo, verdes, negros y amarillos. Tienen pues un cuerpo de insecto. Es un cuerpo en el que no hay una división clara de la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿vale? Y dentro de una misma especie los hay que tienen alas y los que no tienen, y les hay que no tienen alas. Si tienen alas, normalmente son alas pareadas y suelen ser pequeñas y de tipo membranoso. Y las alas anteriores son más grandes que las posteriores, ¿vale? Lo que os decía, el cuerpo es blando y os voy a poner una foto para que lo veáis ahora, ¿vale? Al final del abdomen tienen unos tubitos que se les llama sifones, por el que excretan unas sustancias, no sé exactamente qué es lo que excretan, en teoría lo utilizan para ahuyentar a los depredadores, ¿vale? Han desarrollado una relación simbiótica, es decir, ellos se benefician de las hormigas y las hormigas se benefician de ellos. ¿Cómo han desarrollado esta relación? Pues con el tiempo. Ya sabéis, las relaciones se desarrollan con el tiempo. ¿En qué se basa la relación? La relación se basa en que los pulgones producen... No es que lo produzcan para las hormigas, pero bueno, las hormigas aprovechan de ello, ¿vale? Con lo cual las hormigas defienden a los pulgones. ¿Qué es lo que producen? Producen una especie de miel, de melaza, que es lo que excretan realmente, vamos, que es lo que cagan, ¿vale? Es lo que cagan. Pero eso las hormigas lo recogen y se alimentan de ello. Con lo cual las hormigas defienden a los pulgones. Incluso les transportan a diferentes plantas. ¿Y de quién les defienden? Pues de sus depredadores naturales, como pueden ser las mariquitas. Son unos bichos que se propagan rápidamente. Y esto es debido a que tienen dos maneras de reproducirse. Que una es la vivípara, es decir, que se reproducen sin huevos, y además se reproducen sin que la hembra tenga que ser fecundada, con lo cual realmente lo que está produciendo son clones de pulgón, ¿vale? Porque al no fecundarse, pues lo que hace es producir clones. Aquí tenéis una foto del ciclo reproductivo que os le voy a contar ahora de una manera rápida, mientras les vais viendo, ¿vale? El ciclo reproductivo empieza
perdón, al final del invierno o principios de primavera, más o menos, ¿vale? Donde nacen los pulgones de huevos que han sido fecundados con anterioridad, es decir, que han sido fecundados con anterioridad, lógicamente, no se van a fecundar en el momento, con anterioridad. Durante la primavera y el verano se produce la producción vivípara y a finales del otoño nace una nueva generación de machos que son los que se aparean con las hembras, que son las que pondrán estos huevos fecundados para que pasen el invierno bien resguardaditos, y así volver a producir una nueva generación de pulgones procedentes de huevos, ¿vale? Los daños en los bonsáis suelen ser fáciles de ver, ¿vale? Lo normal es que veáis hojas arrugadas. Se producen también pequeñas decoloraciones, como que fuese... No llega a ser como la clorosis férrica, pero sí que aparecen pequeñas manchas que recuerdan un poco al color que cogen las hojas cuando les falta hierro. También se le relaciona con la aparición del hongo negrilla. Y se dice que pueden, esto no está tan claro, ¿vale? Porque hay pulgones que no cambian de planta nunca, que viven siempre en la misma planta, entonces no está tan claro, pero se dice que son capaces de transmitir enfermedades y virus de plantas enfermas a plantas sanas. ¿Cómo lo controlamos? Con cuidado. Hay varias opciones. La primera, confiar en la madre naturaleza, ¿vale? Y esperar a que nos mande pues, los ejércitos de mariquitas, de avispas parasíticas, de arañas, de sírfidos y de algún otro bichito que se dedica a comer pulgones. Pero esto no siempre es posible, ¿vale? Porque pues los bichos vienen cuando vienen, no cuando nosotros queremos. Entonces, y tened en cuenta que cuando se acaba la plaga, los bichos se van, porque no tienen que comer. Así que no siempre es fácil que la madre naturaleza nos ayude del todo a controlar estas plagas. Entonces, una forma fácil, o en teoría una buena forma de controlar las plagas de pulgones, es la prevención. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Con insecticidas? Sí y no. ¿Cómo lo prevenimos? Una forma de prevenirlo es tener el árbol muy bien pinzado. ¿Por qué? Porque teniendo el árbol bien pinzado tenemos menos riesgos de tener pulgones. Los pulgones solo van a los brotes nuevos, a los brotes tiernos y a las hojas nuevas. En las hojas duras no van a picar, porque no tienen fuerza para picar en las hojas duras, y en la madera dura tampoco, con lo cual, si les dejásemos a su libre albedrío, acabarían por desaparecer. ¿Por qué? Porque van a lignificar esos brotes nuevos, las hojas se van a hacer más duras a medida que van madurando, con lo cual tampoco van a poder picar en las hojas. Otra cosa que les destroza es el calor del verano. En sitios donde hace muchísimo calor, a partir de los 30-35 grados, los pulgones palman, pero palman directamente. Y en el invierno pasa lo mismo. Con el frío, los adultos se mueren, pero ya han dejado los huevos, ¿vale? Con lo cual, es decir, se controla relativamente haciéndolo de esa manera, con lo cual realmente no lo controlamos. Pero el hecho de tener el árbol muy bien pinzado sí que evita que tengamos... Evita de alguna manera, ¿vale? No totalmente, que tengamos pulgones. Tener controlada la población de hormigas también nos ayuda a tener controlada la población de pulgones. No quiere decir que si no hay hormigas no vaya a haber pulgones, pero sí que si hay hormigas tenemos una gran probabilidad de tener pulgones.
eso como preventivos sin tener que utilizar ningún tipo de químico o de insecticida. Si tenemos ya la plaga, pues lo que hay que hacer es eliminarla. Entonces, una buena forma de eliminar, no toda la plaga, porque no la vamos a eliminar totalmente, pero sí de eliminar prácticamente el 90%, es con un manguerazo. Un manguerazo, agua fuerte, a presión. Nos cepillamos, ya os digo, el 90% de la población. ¿Con eso eliminamos la plaga? No, con eso la controlamos. ¿Vale? Entonces, es un buen método de eliminación de individuos, pero no es un método de control absoluto, porque la plaga va a seguir. Entonces, a esto habría que añadirle un insecticida. Y tenemos dos opciones, o insecticidas químicos o insecticidas ecológicos. Con los químicos, vamos a empezar por los químicos, os voy a decir los principios activos, no os voy a decir los nombres comerciales porque a mí no me pagan por hacer publicidad de nada, así que os pondré los nombres de los principios activos para que les podáis buscar y luego ya vosotros compráis lo que queráis. La forma de utilizarlo, como diga cada fabricante os dirá de una manera. Una dilución diferente, una manera de aplicar diferente, por lo general todos son por pulverización, pero hay algunos que, dependiendo del tipo de insecticida y del fabricante, pues hay insecticidas que se echan a la tierra o se disuelven en el agua de riego. Por lo general son pulverizados, pero les hay de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, lo que os decía, principios activos. Imidacloprid. ¿Es un nombre muy raro? Sí, pero así se llama el principio activo. Es un insecticida sistémico que penetra en la planta y con lo cual actúa por ingestión y por contacto. O sea, además de por cuando tú pulverizas se mueren los bichos, pues los que quedan o los que puedan aparecer posteriormente, como el insecticida ha sido absorbido por la planta y permanece dentro de la planta, cuando el pulgón pica los nuevos brotes, como la planta todavía tiene el insecticida, se muere también, ¿vale? Siguiente. Clorpirifos. Es un insecticida de contacto y de inhalación, es decir, no es sistémico. Simplemente que cuando la planta no lo absorbe, ¿vale? Con lo cual no es sistémico. Actúa por contacto, cuando le pega al bicho se lo carga, y si los vapores los inhala el bicho, pues lo respira el bicho, pues también se muere. En este caso es más complicado porque necesita una dosis muy grande para morirse por inhalación, pero funciona también de esa manera. Otro químico, la cipermetrina, que es una piretrina sintética. Las piretrinas son naturales, pero las hay sintéticas, entonces en este caso es sintética. Que actúa por contacto y por ingestión, no es sistémico tampoco, ¿vale? Por contacto, como todos, le toca al bicho, se lo carga. Por ingestión, porque cuando pica el bicho está allí la gotita de insecticida y a la vez que se está chupando la savia, está comiéndose el veneno. En este caso suelen ser bastante menos efectivas, porque las piretrinas se degradan muy rápido con el sol y además en cuanto se evapore el insecticida se acabó, ¿vale? Y luego tenemos la versión de los ecológicos, que los ecológicos son jabón potásico, el extracto de ajo, el extracto de ortigas y el extracto de NEM. Todos se pueden comprar de manera comercial, pero que yo sepa, quiero decir, se pueden comprar diluidos. En el caso del jabón potásico, yo sé que se puede comprar una pasta y haces tú la dilución como tú quieras. En el caso del extracto de ajo y del extracto de ortigas, sé que se pueden hacer. En
internet encontraréis un mogollón de vídeos diciéndoos cómo hacerlo. Con lo cual, y el extracto de NEM es algo muy comercial que se encuentra fácilmente en cualquier sitio. Y con esto, bueno, pues espero que os quede un poco más claro cómo funcionan los pulgones y cómo matarles de una manera suave. O no, depende la caña que os metan a vuestras plantas. Y ya está. Lo de siempre, las redes sociales, la página web y como siempre, rock y bonsai. Adiós.